¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mirada Profunda, uno de los dos programas de la franja horaria televisiva Zona Real, lunes, miércoles y viernes Emprender, martes y jueves Mirada Profunda. De igual forma, todos los sábados a las 9:35 de la noche, la semana de Zona Real por este mismo canal. Buenas tardes, Sol Mayra. Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más al programa Mirada Profunda. Hoy tenemos reportajes interesantes en el ámbito internacional que se dan en Brasil. Que se dan en Brasil y también en nuestro contexto, por supuesto. Pero inicialmente presentamos nuestros adelantos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia se tiene registrada a más de 300.000 personas con discapacidad de todo tipo. En Nueva Palestina, precarias construcciones que componen el campamento ilegal donde casi 8.000 familias dicen luchar por un hogar aquí en Sao Paulo. Thais, de 10 años, se prepara para ir al hospital. Su sistema renal falló hace 2 años y desde entonces su familia espera una solución. Hay algo en ellos que los hace únicos, algo que tocó los corazones de todo el mundo, que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos, líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa, el cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar, auténticos, mártires dispuestos a morir por sus ideas, genios, locos. Un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que la idea triunfa. Promac, I+D, buenas ideas, ideas de éxito. ¿Estudiar solo para tener una profesión? ¡No! Hay una nueva generación de profesionales emprendedores que están haciendo. Y yo soy de la nueva generación. ¿Y tú? UCATEC, la primera universidad que forma emprendedores. Gracias por continuar con nosotros en Mirada Profunda. Lo que habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, antes de presentar los adelantos, vamos a presentar reportajes relacionados con Brasil y el primero está relacionado con un lugar denominado Nueva Palestina, un lugar que tiene diversos problemas con relación a servicios básicos, un lugar que es un campamento ilegal en Brasil. 8.000 son las familias que luchan por tener un lugar donde vivir. Viven en precarias condiciones, no tienen servicios básicos, el suelo donde pisan sus hogares son prácticamente de tierra. Lo que ocurre es que estamos viviendo en una sociedad donde hay diferentes brechas. El término brecha puede decir muchas cosas, pero en este caso está relacionado con que unos están de un lado, privilegiados, y otros están del otro lado, del lado contrario, es decir, excluidos. Pero veamos la siguiente nota. Un paisaje de plástico con caminos de tierra y casas apretadas. El sol pega fuerte y aún más dentro de las barracas en Nueva Palestina. Precarias construcciones que componen el campamento ilegal donde casi 8.000 familias dicen luchar por un hogar aquí en Sao Paulo. La ciudad más rica de Brasil es también la que tiene mayor déficit habitacional. Según la alcaldía, faltan cerca de 700.000 viviendas. La tierra es un símbolo de ciudadanía, de paz. La gente lucha por ella y por un lugar donde vivir. La actividad no se detiene en este suburbio. Las casas con pisos de tierra se construyen con pedazos de madera y plástico que no protegen ni del sol ni de la lluvia del verano paulista. Algunas siguen arrendando en otros lugares
pero mantienen aquí un pedazo de tierra para conseguir una vivienda o un subsidio para pagar el alquiler en una ciudad con precios elevados. La situación aquí es muy precaria, no tenemos agua, nos han prometido enviar camiones cisterna pero no los han enviado, no tenemos baños, nos han prometido unos baños químicos y tampoco los mandaron, así que construimos nuestros propios baños. El movimiento de trabajadores sin techo nació en 1997 y dice no estar vinculado a ningún partido político. A través de la invasión ilegal presiona por viviendas o reformas urbanas en las periferias pobres de Brasil. Nueva Palestina se erige como un nombre combativo en un país de 200 millones de habitantes que acogerá el Mundial de 2014 y que es la mayor economía de América Latina. La demanda por mejores servicios fue uno de los gritos de guerra de las masivas protestas callejeras del año pasado. Cerca de 1 millón de personas manifestó contra la corrupción y los grandes gastos para la Copa del Mundo. El país que tiene la mayor economía de América Latina y en vísperas del Mundial 2014 presenta este problema. Este problema que se replica en diversas partes de Latinoamérica, pero que es bastante interesante que ocurre en un país que tiene una economía tan poderosa. Con más de 200 millones de habitantes, este país tiene este pequeño sector de su población que sufre de falta de viviendas, falta de servicios básicos, bueno, un sinfín de problemas. Pero precisamente en este país, hablamos de Brasil, existen otros problemas y estamos hablando en este caso de los servicios de salud. Sobreviviendo al sistema de salud en Brasil, y la situación o la historia que nos cuenta esta nota es muy conmovedora. La persona de la cual se trata esta nota tiene el nombre de Thaís, es una niña de 10 años que sufre insuficiencia renal. 3 veces a la semana debe ir a hacerse, por supuesto, el tratamiento respectivo para seguir viviendo. Para acceder a este tratamiento sufre varias dificultades que tiene que, por supuesto, lidiarlas día a día. Una situación totalmente lamentable. De 4 hogares, 3 tienen que acceder al servicio público pues no cuentan con un seguro de salud. Son las 5 de la mañana en una favela de Río. Thaís, de 10 años, se prepara para ir al hospital. Su sistema renal falló hace 2 años y desde entonces su familia espera una solución. Me siento muy mal. Me gustaría que terminaran los problemas de mi nieta, porque hay un montón de cosas que le gustaría hacer, pero ella no puede. 3 días por semana, Thaís y su abuela hacen un largo viaje para que reciba diálisis. Quieren incluirla en una lista de espera para un trasplante, pero primero debe pasar por otras operaciones. Los hospitales han estado enviándola de un lado a otro sin asignarle un médico. Su padre ya ha presentado una denuncia y está desesperado. Los médicos tienen todo el poder, y en cuanto a nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Se pondrá bien o no? No lo sabemos. ¿Hay una solución o no? Cuando voy al hospital me dicen, te llamaremos, y luego nada. Le pido a Dios un milagro, porque los médicos no están haciendo nada. La familia de Thaís no es la única. 3 de cada 4 hogares en Brasil no puede pagar un seguro privado de salud y dependen de un sistema público conocido por su ineficiencia. ¿Hasta cuándo que nós vamos estar sofrendo? ¿Cuánto tiempo tenemos que sufrir por la atención médica en nuestro país? No tienen respeto por nosotros. Respeitos. Los hospitales no tienen suficiente personal ni recursos, la burocracia es complicada y las salas de espera están llenas, lo suficiente como para empujar a cientos de miles de brasileños a las calles el pasado junio, cuando el país vivió las primeras protestas masivas en 25 años. Pero Thaís permanece alegre. ¿Cuál es tu sueño? El trasplantar. Conseguir un trasplante. Así puedo hacer más cosas como andar en bicicleta y correr, hacer lo que yo quiera. Thaís no ha perdido la esperanza de ser como los otros niños. Los hospitales responsables de su caso se negaron a hacer comentarios.
Nos vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos el reportaje que tal vez a usted le interese. Estamos hablando de la discapacidad. ¿Ahorraste en el lugar equivocado y no te alcanzó? En el Fondo de la Comunidad, tus ahorros ganan el 3.5% de interés anual. Ahorro que te alcanza. Puedes aperturar tu cuenta de ahorro Mi Fondo en cualquiera de sus oficinas. Fondo de la Comunidad. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Freestone. Contra cualquier adversario. Limpiador y desengrasador. Elimina la grasa de golpe. Estamos de retorno en Mirada Profunda. Lo que habíamos adelantado antes de irnos a la pausa corresponde presentar un reportaje producido por nuestro departamento de prensa y realizada por una de nuestras periodistas. Está relacionado con la discapacidad. Discapacidad, no incapacidad es el título de este reportaje. Más de 300.000 personas con discapacidad están registradas en nuestro país, según el último censo. En el mundo, 500 millones de personas son catalogadas como personas con discapacidad, casi el 10% de la población total del mundo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia se tiene registrada a más de 300.000 personas con discapacidad de todo tipo, situando a la discapacidad visual en el primer lugar, con un índice que sobrepasa a más de 160.000 personas, seguida de la discapacidad motriz con más de 60.000 personas, a la discapacidad auditiva con más de 50.000, discapacidad intelectual con más de 30.000, discapacidad del lenguaje con más de 30.000 y otras discapacidades con más de 40.000 personas. En este momento, lo que se ha determinado en la ley 223, estamos manejando diferentes tipos de discapacidad que tendría que ver ya con una discapacidad física que implicaría ya la parte motora. Esa es una de las discapacidades que se ha identificado dentro de esta ley, ¿no? Además, estamos manejando la discapacidad intelectual, que es otra de las discapacidades que está contemplada también dentro de este espacio. Asimismo, tenemos la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y estaríamos ya con la discapacidad mental y psíquica. Esta discapacidad intelectual implica o se refiere a que la persona se ve disminuida en el sentido de algunas funciones lógicas o capacidades que tenemos nosotros. La discapacidad física se refiere a aspectos o limitaciones motoras que tiene la persona en este sentido, ¿no? Ya está más en el ámbito de la fisioterapia que se está manejando esto, que serían algunas paraparesias, diparesias, diferentes elementos o partes del cuerpo que tienen limitaciones motoras. La discapacidad auditiva, ya hemos visto esta, tiene elementos que nos implican que la persona tiene limitaciones a nivel perceptivo dentro de lo que es la audición, ¿no? En este caso, entonces, se recurre a otros tipos alternativos de comunicación, que sería el lenguaje de señas, y bueno, en ese ámbito vamos, ¿no? Y la discapacidad visual, que implica justamente esto, ¿no? La disminución o la pérdida total de lo que es la visión. Sin embargo, solo en el departamento de Cochabamba se tiene el registro de al menos 13.000 personas con discapacidad motriz, visual, auditiva y otras, entre las cuales no figura la discapacidad intelectual debido a la dificultad en su detección.
Obviamente una de las discapacidades más difíciles de detectar es la discapacidad intelectual. O sea, a veces tiene que pasar que el niño que está en la escuela se aplace 1, 2, 3 veces, y eso es un signo de alerta para que, digamos, recién se pueda recurrir a un especialista como un psicólogo para que le haga un psicodiagnóstico y pueda determinar, digamos, que tiene alguna dificultad de aprendizaje o pueda tener una discapacidad intelectual. La persona no rinde como el resto de nosotros, o sea, hay limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, en las habilidades prácticas, en las habilidades conceptuales, y eso hace que de por sí ya la persona sea más lenta, que sus reacciones, su pensamiento sea más concreto y su capacidad, digamos, de enfrentarse a determinadas situaciones no sea la misma del resto de nosotros. En el Decreto Supremo número 1498, párrafo 2 del artículo 71 del texto constitucional, determina que el Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. ¿Pero realmente se aplican estas normas? Falta mucho en el entorno, en el contexto. En las calles existen muchas barreras arquitectónicas, todos los edificios, las oficinas públicas, privadas, no tienen accesibilidad. Los bancos tienen rampas, pero aún hay inaccesibilidad porque no hay el sistema braille, no hay el conocimiento en la lengua de señas. Entonces es todavía un proceso bastante largo que hay que ir trabajando para que la inclusión social plena de las personas con discapacidad no sea una utopía, sino una realidad. Bueno, a partir de 1980, cuando ya se empieza a realizar el primer Congreso de Personas con Discapacidad, ya con el tema de su reivindicación en cuanto a derechos, y ahí aparece la ley 1678 de la persona con discapacidad, una ley muy bonita en su momento, pero que tampoco se avanzó grandes cosas en cuanto a derechos. Y creemos que al final, bueno, hoy día se hace una propuesta nueva, se saca una nueva ley de personas con discapacidad, pero que tampoco tal vez se va a cumplir, porque obviamente en el país lo que falta son políticas de Estado claras para que la situación de las personas con discapacidad mejore. En nuestro departamento, diversos centros especializados para personas con discapacidad trabajan en la inclusión laboral, social y escolar de estas personas, teniendo como objetivo principal la no dependencia de sus familiares, logrando la autonomía en cada uno de estos individuos. La independencia o la autonomía personal que se maneja dentro del ámbito de la discapacidad es algo que obviamente perseguimos nosotros como instituciones que estamos trabajando con la discapacidad, ¿no? Entonces trabajamos con ellos los ABDs, que son las actividades de la vida diaria, y entonces pretendemos desarrollar en ellos justamente estas capacidades o estas habilidades que le permitan tener cierta independencia personal. Uno de los factores que influye al logro de los objetivos de diversas instituciones en el área de inclusión social, laboral y escolar es la familia, pues si ellos apoyan a un ser querido que presente alguna discapacidad desde sus inicios, el proceso de adaptación en el medio en que vivimos les resultará más fácil, ya que el transcurso de enseñanza y aprendizaje será adoptado con mayor fuerza. Es vital el apoyo de la familia, pero no la sobreprotección. Sí la protección, sí el cuidado, sí el acompañamiento, pero no esa sobreprotección dañina que lo único que impide y origina es una persona totalmente dependiente, frustrada, con baja autoestima. Eso no estamos buscando que esa persona se sienta un ser libre, independiente,
capaz de tomar sus decisiones, capaz de decidir sobre su vida. Mientras más antes se detecte esta discapacidad, es mucho mejor el trabajo que se puede y el seguimiento que se puede realizar dentro de esto, ¿no? La familia es muy importante dentro de este proceso porque la familia no lo asume fácilmente esta situación, ¿no? Entonces primero hay que trabajar con la familia la parte del duelo, ¿no? A nosotros nos cuesta y a la familia le cuesta mucho más aceptar, ¿no? Y de repente busca algunas respuestas, tiene muchas interrogantes de por qué está pasando esta situación. Entonces es muy importante que la familia asuma esta situación. Si pensamos en un mundo donde los papeles se invierten, ¿podríamos vivir con la misma comodidad? Hay hombres capaces de hacer grandes cosas por la sociedad, motivando y dando esperanzas a quienes creen que no pueden. Y es que estas personas son capaces de dar amor sin medida alguna, nos permiten ver sin siquiera mirar, y son tan capaces como nosotros de poder ser felices con lo que tienen y no con lo que necesitan. En el mundo existen algunos países que tienen casi el 20% de su población con cierto tipo de discapacidad. Se trata de países en desarrollo, por supuesto. En Cochabamba, 13.000 personas sufren o más bien tienen algún tipo de discapacidad. Lo cierto es que en el reportaje también pudimos entender que es complejo poder detectar la discapacidad intelectual. Se trata sin duda de un tema del que podemos hablar mucho más. Sin embargo, tenemos que ir a un sector que a usted le interesa, porque a nosotros nos interesa su opinión. El sector es la opinión pública. Por años se han promulgado leyes en nuestro país a favor de las personas con capacidades diferentes, pero escuchemos qué es lo que opina la gente respecto a este tema. No se está haciendo lo suficiente. No, se hace poco. No. Les falta mucho en cuanto a afinar muchos temas de esto. El gobierno está tratando de darles bonos, pero en realidad no está justificando el esfuerzo y todo el área laboral que debería tener esta gente. Todo discapacitado, sea cual sea, está protegido por ley y no puede ser destituido, lo mismo que las embarazadas, ¿no? Pero lamentablemente no se cumple, ¿no? Ellos hacen para ellos más. Sí, se han abierto centros para formación de nuevos profesionales en lo que es educación alternativa, en este caso lo que es lenguaje de señas ya se hace a nivel nacional en las 27 escuelas superiores normales y en el resto del país. Las autoridades en Bolivia en general hace unos años atrás han sacado ya una ley donde a ellos se les apoya a las personas con discapacidad. Era así una gran ayuda. En el presente sondeo escuchamos la opinión de las personas, quienes decían que sí existen leyes a favor de las personas con capacidades diferentes, pero vieron también otras que dijeron que no. Desde Tarija, Bolivia, esta fue la opinión pública.
Sin duda, todavía queda mucho por decir y aún más por hacer. La familia juega un rol trascendental en este tema y por supuesto también el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que estas personas tengan mejores condiciones de vida. Como mencionabas, la familia juega un papel importante. Gracias a ella, esa persona con discapacidad puede lograr su independencia económica. Bien amigos, nosotros nos despedimos, como siempre invitándolos a que ustedes nos vean los lunes, miércoles y viernes en Emprender, martes y jueves Mirada Profunda y los sábados en La Semana. También queremos invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, hablamos del Facebook y también a revisar este programa, los anteriores programas y los reportajes de manera independiente en nuestro canal en YouTube. De igual forma está disponible nuestro sitio web oficial www.zonarealbolivia.com. Como siempre, han sido muy amables. Buenas tardes. Permiso. Hasta mañana.